bienvenidos a los que estamos aquí, ¿verdad? A todos los que estamos en este lugar, y también bienvenidos a los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante a través de esta transmisión. Y bueno, pues bienvenidos a este servicio, ¿verdad? Esta enseñanza, a este culto. El culto lo hacemos siempre en honor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos cristianos, ¿verdad? Somos ovejas de su prado, dice su palabra, ¿verdad? Somos sus siervos, somos sus discípulos, y al Señor cantamos, adoramos, ¿verdad? Exaltamos, y también obviamente a nuestro Padre Celestial. Y bueno, bienvenidos en este día. Yo le he puesto como título a esta enseñanza la fortaleza que viene de parte del Señor. Pero como ya hemos agarrado de costumbre, aquí a veces agarramos costumbres, ¿verdad? Agarramos mañas. Vamos a tener una pequeña trivia bíblica para este día. ¿Sí sabemos lo que es una trivia bíblica? Una serie de preguntas, ¿verdad? Con el propósito de incrementar o reafirmar nuestro conocimiento, nuestro acervo doctrinal. Y vamos con la primera pregunta de este día, que dice de la siguiente manera: de acuerdo al Evangelio de Lucas capítulo 15, ¿cuántos hijos tenía el padre de la parábola del hijo pródigo? ¿Tenía 3, tenía 4, tenía 5? 3. ¿Cuántos? ¿3 también? 2. ¿Usted qué dice, hermano? 2. ¿Usted? 2. Vamos a ver qué dice la respuesta de la pregunta. Dice de la siguiente manera: dice que tenía precisamente 2 hijos, el mayor y el menor. Y el menor se puso al brinco, o sea, se cambió de nombre, ¿no? Se puso al brinco y dijo: dame la parte de mi herencia que me corresponde. Y bueno, pues que Dios te bendiga. Pregunta número 2. Dice: ¿cuántas nueras tenía Noemí? ¿Se acuerdan del libro de Ruth? Dice que se va allá a la tierra de Moab, ¿verdad? Ya se casan sus hijos, Malón y Kelión. Se muere el papá, se muere Malón, se muere Kelión, ¿verdad? Y se queda con unas nueras ahí, ya tienen un dato. ¿Cuántas nueras tenía? 2. ¿Y cómo se llamaban? Noemí, la otra. No. ¿Cuántas nueras tenía Noemí? ¿Y cómo se llamaban? Esa. La innombrable, ¿no? Porque luego hay una nuera. Porque esa nunca vuelve a ser. Esa es una nuera que siempre hay una nuera que es la innombrable, ¿verdad? La innombrable, sí, porque nunca quedó. ¿Cuántas tenían? ¿No? ¿Ustedes? Entonces, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, sí, suele pasar. Precisamente para esto esta trivia bíblica es para que reforcemos nuestro conocimiento doctrinal y escritural. No pasa nada si contestamos mal, ¿ok? A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. Dice la respuesta que la señora Noemí, ¿verdad? La hermana Noemí tenía precisamente, eran 2, y una era Ruth, y ahora la otra era Orfa. Ruth, ¿verdad? Dice que se apegó tanto a ella, ¿verdad? La amaba tanto, y obviamente, como veía que era una mujer anciana ya, sin esposo, sin hijo, era una mujer desprotegida en Israel, ¿verdad? En Palestina en aquellos entonces, una mujer viuda sin hijo varón, era una verdadera tragedia, una verdadera desgracia, porque no podían comerciar, no podían vender, porque todo eso lo hacían los hombres. Entonces ella, para no abandonarla y dejarla desamparada, se apega a ella, ¿verdad? Y Orfa, bueno, obviamente, pues hizo lo que no hizo mal, ¿verdad? Hizo lo correcto, hizo lo justo, se regresó a su tierra con sus padres, y me imagino que se volvió a casar, ¿verdad? Pregunta número 3. Pregunta número 3. Dice: ¿cuántos espías la prostituta Rahab escondió en su casa, ahí en la ciudad de Jerusalén, ¿fue? ¿O dónde fue esa ciudad? En la ciudad de Jericó, que iban a entrar a conquistar. ¿Cuántos espías? ¿No? 2. ¿Usted allá qué dice? 2. Por consenso general, 2, ¿verdad? Por consenso general, bueno. Vamos a ver qué dice la respuesta. Dice la escritura en Josué capítulo 2, dice que eran precisamente 2. Y que les dijo: miren, yo sé que el Señor, ¿verdad? Hemos escuchado que el Señor está haciendo destrozadero de naciones. Y yo les pido, por favor, que tengan misericordia de nosotros cuando vengan a conquistar, porque van a entrar a conquistar Jericó. Y le prometen y le dicen: ¿sabes qué? No te va a pasar nada, ¿verdad? Nada más ese día quédate en tu casa, porque si sales de tu casa y te dan chicharrón allá afuera, ahí sí ya no es responsabilidad de nosotros. Quédate dentro de tu casa,
y se quedó dentro de su casa, puso un hilo de grana, roja como señal distintiva. Pregunta número 4. ¿Cuántas blancas o moneditas, verdad, echó la viuda en la tesorería, en el cofre de la tesorería en el templo? 1. 2. ¿Usted qué dice? 1, 2, 3, 4. 1. Ok. La escritura dice, a ver, vamos a la respuesta, dice que eran 2 moneditas llamadas blancas, así se le llamaba blancas, porque era de una denominación muy pequeña. Monetariamente y económicamente era una denominación muy pequeña, ¿verdad? Y dice la Biblia que era todo lo que tenía de su sustento, ¿verdad? Todo lo que tenía para vivir. Pregunta número 5. ¿Cuántos eran los hijos de Jacob, el padre de la nación de Israel, y cuáles eran sus nombres? ¿Cuántos hijos tenía Jacob, Víctor? 3. ¿Cómo se llamaban esos 3? ¿Estamos aprendiendo? ¿No le das ahorita? Bueno, ¿usted, hermana? 12. ¿Y cómo se llamaba? 12. Ahí ya llevan la mitad. Creo que a todos nos cuesta trabajo aprendernos todos los nombres, ¿verdad? Pero precisamente para eso estamos aquí, para aprender. ¿Eran 12? 12. ¿Y era? Efraín, Leví, José, Simeón. Era... 4. Es que tiene unos nombres algunos medio difíciles. Pero bueno, vamos a ver qué dice la respuesta. Efectivamente, la palabra de Dios sí dice que eran 12, y era Rubén, que era el primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, acuérdense del Abulón, siempre es el que se come, Dan, Neftalí, Gad, Aser y José y Benjamín, que eran los más chicos. ¿Okay? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Yo creo que dentro de 8 días les voy a pedir el nombre de los 27 libros del Nuevo Testamento y los 12 nombres de los que se los aprendan. Pues sí, de tarea, hombre. Si no, ahí estamos 3 horas en el Face y no podemos aprendernos 12 nombres. Nada, sí. Pregunta número 6. De acuerdo a las Sagradas Escrituras en Mateo 14, ¿cuántos pescados, cuántos peces usó el Señor Jesucristo para alimentar a 5,000 varones? Aparte la esposa y la prole, ¿verdad? Que era mínimo de 4 o 5 chamaquitos. ¿Cuántos más o menos? ¿Cuántos pescados eran? 3 peces. ¿Usted qué dice? 2 peces. ¿Usted? 3 peces. ¿Usted qué dice? 3 peces. Vamos a ver qué dice la respuesta bíblica. Dice Mateo capítulo 14, ¿verdad? 17 y 21 dice que eran 2 pescados, eran 5 panes y 2 peces. Que tenía un chavillo ahí, ¿verdad? Que le dijeron, ven para acá, mijo, coopera para la causa. Y última pregunta de este día. ¿Cuántos osos despedazaron a los muchachos que se burlaron de Eliseo? Dice que cuando salió Eliseo de un lugar, iba en una cuesta y le decían, sube, calvo, sube, pelón, sube. No le decían, sube, pelayo, sube, no, le decían, sube, pelón, sube. Se estaban burlando del siervo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos osos hicieron un matadero de chamacos ahí? 1. ¿Usted qué dice? 1, 2, 3, 4. 2, 3. 2. ¿Usted, hermano? 2. ¿Usted? 1. Vamos a ver qué dice. Acuérdense, grábense esto. Dice la palabra de Dios que salieron 2 osos de entre la maleza, ¿verdad? Y mataron, no me acuerdo si a 40 o 50 mocosos ahí, ¿verdad? Que se estaban burlando del Eliseo, nos hicieron pedazos a todos. ¿Cómo le hicieron para alcanzarlos a todos? Quién sabe, pero el caso es que hicieron matazón de osos ahí. Bueno, esta fue la trivia bíblica de este día. Bienvenidos a los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo. Dios me los bendiga mucho, ¿verdad?
vamos ahora sí a pasar al tiempo de la enseñanza bíblica, ¿verdad? De la palabra de Dios, que yo siento en mi espíritu, que Dios permitió, ¿verdad? Que Dios ha permitido en este día, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué dice el tema, ¿verdad? El tema dice la fortaleza que viene del Señor. Y ahí le faltó otra parte que también tiene que ver con el compromiso. Hoy vamos a estar hablando principalmente de la fortaleza espiritual que viene de parte del Señor a la vida del creyente. Dice en 2 de Crónicas capítulo 16 versículo 9, lo manejamos en la Nueva Traducción Viviente porque es una versión de fácil comprensión, muy bien traducida aparte. Dice: los ojos del Señor, acuérdense de esto, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón, ¿qué? Totalmente comprometidos con Él. Vuelvo a repetir. La palabra de Dios dice el Señor en su palabra: los ojos del Señor recorren toda la tierra, ¿verdad? Anda ahí recorriendo toda la tierra. Dice: para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido. La palabra fortalecer en el hebreo es una palabra que habla acerca de reforzar a alguien, ¿verdad? De empujarlo, de sostenerlo, de apuntalarlo, ¿verdad? De ayudarle también, ¿verdad? Con su mano poderosa. Y bueno, en lo personal quiero decir que esta es una de las escrituras, al menos para mí, más valiosas, ¿verdad? Que más han bendecido mi vida, porque aquí hay una grandísima verdad, hay una maravillosa y grandísima verdad, porque la palabra de Dios, Dios en su palabra es bien claro y dice, nos dice por medio de su palabra que la ayuda, el socorro, la fortaleza espiritual y en todas las cosas, ¿verdad? Hoy no vamos a estar hablando acerca de la ayuda, de la fortaleza, del poder, la gloria de Dios, como a veces se estila, ¿no? Para que se enfoca en el área familiar, material, económica, empresarial, etcétera, etcétera. No. Vamos a hablar acerca de asuntos espirituales, ¿sí? De la vida espiritual. Y la palabra de Dios nos enseña que esas cosas, ¿verdad? Como la ayuda, el socorro, la fortaleza espiritual, solo viene a la vida del creyente, a la vida de la persona que tiene un corazón que totalmente comprometido con el Señor Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo, o sea, con Dios. Ahora que tomemos, si Dios lo permite, nos presta vida, ¿verdad? Que ya no sé si empezar a mediados de mes o el año que viene, vamos a empezar a estudiar el discipulado bíblico. Si Dios lo permite, los jueves a las 9 de la noche, de 9 a 10. Y vamos a estar hablando de Dios. La primera lección son como 3 o 4 secciones de la primera lección, son 4 secciones que hablan acerca de Dios. Y me interesa mucho, la hicimos así porque el tema de Dios a veces es algo difuso. A la gente le dices Dios y piensa que Dios es una sola persona, el Padre, ¿no? Y otros dicen, no, es que la Trinidad no existe en la Biblia, es cierto. Pero desde el Antiguo Testamento, en Génesis 1, donde dice en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, ahí la palabra Dios es la palabra Elohim y significa dioses, o sea, está en plural. Habla de un grupo de seres creadores de los cielos y de la tierra. Seres, y en otros contextos bíblicos significa magistrados, pero está en plural. Elohim, y para referirse a una sola persona, o sea, a un solo Dios, es Elohe. ¿Sí? Y bueno, y cuando hablamos acerca de Dios, Dios dice en su palabra que cuando la persona está totalmente comprometido con Dios, o sea, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios de los cielos, es en ese momento cuando el Señor, en su infinita bondad y misericordia, extiende su compasión, su misericordia, pero sobre todo la fortaleza que todos los cristianos necesitamos a diario para poder vivir una vida espiritual en victoria. ¿Qué es la vida espiritual? ¿O con qué tiene que ver la vida espiritual? ¿Alguna idea? ¿Víctor? ¿Qué tiene que ver la vida espiritual? ¿Sí? ¿Del creyente? ¿Perdón? ¿Del creyente? Sí, la vida espiritual del creyente. Oración, con la lectura, con la meditación. Ok. Bueno, la vida espiritual principalmente tiene que ver con la forma de vivir y de comportarse. Ya lo que es orar, ayunar, leer la Biblia, eso son cosas complementarias. Pero la vida espiritual principalmente tiene que ver con la forma de vivir, con la conducta, con el comportamiento. El ser humano en esta tierra puede tener vida espiritual pecaminosa
o a través de Cristo Jesús, a través del perdón, salvación y vida eterna que solamente da Cristo Jesús, puede tener vida eterna, o sea, una vida conforme a la esencia y naturaleza divina, por naturaleza, ¿verdad? En amor, santidad y justicia. Y verdaderamente, ¿verdad? Esto es algo que llega a suceder. Por ejemplo, cuando la gente llega a creer en Jesús, pone su fe en Cristo Jesús, pone su esperanza en el Señor, se arrepiente de todos sus pecados y se rinde totalmente a Cristo y se compromete de todo corazón a confiar en Él, creer en Él y sobre todo a obedecerle fielmente y plenamente a lo largo de toda su vida, ¿sí? A darle todo lo que tiene, ¿verdad? Poner a sus pies su corazón, su alma, su voluntad, sus bienes, sus tiempos, sus deseos, sus anhelos, etcétera, etcétera. O sea, todo absolutamente se lo rinde al Señor y se compromete con Él, hace un compromiso. Ahorita vamos a ver qué significa compromiso, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Lo compromete totalmente con el Señor. Cuando eso ocurre, cuando las personas se rinden totalmente a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, entonces, en un inicio, ¿verdad? Cuando esto ocurre después de evangelizar a alguien y cree en Jesús y se rinde y se compromete totalmente con el Señor, a través de ese pacto, a través de ese compromiso que hace a través de su fe, a través de ello viene la salvación, viene el perdón, viene la liberación del yugo de las tinieblas, viene la sanidad espiritual, viene la sanidad interior en ese momento, ¿verdad? A ver, una pregunta de Killer. ¿El creyente después de que viene a Cristo necesita un proceso de sanidad paulatina o es sano en ese momento, en espiritualmente? ¿Eh? Bueno. Okay. Lo que pasa es que la Biblia, ¿verdad? La Biblia enseña, por ejemplo, en el caso del endemoniado gadareno, dice que ahí el Señor lo sana así en un instante. Hay una doctrina que es la doctrina de la sanidad interior, que enseña de que después de que vienes a Cristo tienes que pasar por un proceso de sanidad interior, ¿verdad? En el cual te tienes que ir liberando, tienes que ir rompiendo cadenas, ataduras y maldiciones. Eso no es bíblico. La palabra de Dios enseña que en el momento que vienes a los pies de Cristo Jesús, en ese momento Cristo Jesús te rescata del reino de las tinieblas, te lleva a su reino, ¿verdad? Y en ese momento te sana y te restaura en un abrir y cerrar de ojos, tal como lo hizo con el endemoniado gadareno. ¿Cuándo ocurre esta salvación, esta sanidad, esta liberación, esta restauración, esta renovación, ¿verdad?, que hace el Señor a través de su poder, de su gloria, a través del Espíritu Santo? Cuando la persona cree en Él, confía en todo su corazón, pero a través de su fe decide comprometerse plena y totalmente con Él. Hoy vamos a estar hablando de dos cosas, principalmente de la fortaleza que viene de parte de Dios a la vida de una persona para poder continuar con su vida espiritual en victoria en esta tierra, porque no me va a dejar mentir. Y a los que estamos aquí, a los hermanos que nos están viendo, ¿verdad? No me van a dejar mentir. No conozco un solo cristiano hasta el día de hoy que no tenga batallas y luchas espirituales en su vida espiritual. No conozco un solo cristiano, un solo creyente que no batalle con algún área del pecado. Algunos la han superado y hay otros que les está dando el pecado una arrastrada, ¿verdad? La inmoralidad, la pornografía, la fornicación, inclusive algunos el adulterio, el robo, el hurto, las malas palabras, etcétera, etcétera, su carne, ¿verdad? El pecado, la carne y el diablo les están haciendo su fiesta, ¿verdad? Y hay otros que obviamente han superado eso, ¿verdad? Han superado eso. Y una vez, ¿verdad? Una vez como resultado de este fuerte compromiso con el Señor a través de la fe, ¿verdad? De la fe en Cristo, ¿sí? El Señor restaura su vida y le da vida eterna. Y como decía yo hace rato, esta enseñanza en este día no la voy a enfocar, ¿verdad? En buscar la fortaleza del Señor, ¿verdad? La ayuda del Señor para buscar lo material o la prosperidad económica, ¿verdad? No vamos a hacer eso. No vamos a prostituir la predicación de ese día, ¿verdad? En aras de buscar al Señor, ¿verdad? Para que nos fortalezca, nos ayuda, para que nos bendiga y nos prospere. Eso es algo que se le conoce como el evangelio de la avaricia o el evangelio de la prosperidad. En este día vamos a enfocar esta enseñanza solamente en el área espiritual del hombre, lo que tiene que ver con su vida espiritual, ¿verdad? Con su alma, su espíritu
Y como dice Proverbios 4:23, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, o sea, tu alma, tu espíritu, tu mente, porque de ahí mana la vida. O sea, tu forma de vivir sale ¿de dónde? Del corazón, de la mente, del ser interior. Ahora, como decía yo, no existe un solo cristiano en este mundo que no tenga batallas espirituales, o que esté batallando en alguna parte de su vida, ¿verdad?, que no ha podido superar, o que inclusive en algunas ocasiones hasta haya perdido la batalla contra algún pecado en particular. ¿Sí? ¿Cuál es el problema principal del hombre y su lucha principal del hombre? Con el pecado. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La Biblia enseña que cuando venimos a Cristo fuimos salvados, redimidos, ¿en dónde? En nuestro hombre interior. Y ahí fuimos regenerados, ¿verdad? Recibimos la salvación del poder del pecado, recibimos la vida eterna de parte del Señor, ¿verdad? Fuimos liberados del yugo de Satanás espiritualmente, ¿verdad? En nuestro ser interior. Pero nosotros seguimos habitando todavía en un cuerpo de carne y hueso que está todavía corrompido por el pecado. ¿Por qué? Porque aún no hemos sido glorificados. Entonces, mientras vivamos en esta tierra, como bien dice la palabra en Gálatas, por ejemplo, dice que dentro de nosotros, ¿verdad?, hay una lucha espiritual entre los deseos del espíritu y los deseos de la carne, ¿verdad? O del pecado, de la esencia del pecado que todavía está en nuestro cuerpo carnal. No sé si me alcance a comprender esto de la influencia espiritual del pecado, ¿verdad? Pues sí, del pecado que está en nuestro cuerpo. Es como cuando tú en las televisiones de antes, ¿verdad?, ponías tu televisión, ya sintonizabas bien tu antena y todo, y se veía bien bonito. Y de momento pasaba un taxi, ¿verdad?, con un Civi amplificado, o con un guarache, como se le llama, un amplificador, ¿no? Y de momento tu señal empezaba y hasta se escuchaba la voz del taxista, ¿no? Sí, ¿qué pasó, compa? 10-4, sí, 5-7, güey, para allá. Sí, bueno, una interferencia, exactamente algo así es. La interferencia, la influencia del pecado, ¿verdad?, el que está en los miembros de nuestro cuerpo contra nuestro ser interior regenerado por el Espíritu, regenerado por el Señor. Y por eso decía yo que no conozco hasta el día de hoy un solo ser humano que no tenga batallas y luchas espirituales a diario con el pecado, con el que habita todavía en su cuerpo, que interfiere con los deseos del espíritu, de su alma, de su corazón regenerada, que no tenga batallas con tentaciones de afuera, ¿verdad? Y para colmo de males, el diablo que nos anda a veces buscando la forma de hacernos tropezar, ¿verdad? Y también hasta el día de hoy no he conocido un solo creyente que no necesite desesperadamente, escuchen, es la verdad, que no necesite desesperadamente el socorro y la ayuda espiritual del Señor cada día, para mantenerse a flote sobre el pecado. ¿Tampoco no? Cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, al menos yo en lo personal, yo me acuerdo, cuando yo conocí a Jesús, ¿verdad?, no había un solo momento que no quería dejar de orar, ¿verdad? Y tenía yo un chancecito, y Señor, ayúdame. Y tenía yo otro espacio, ¿verdad?, y en mi trabajo, y Señor, a cada rato, ¿verdad?, que no quería yo soltarlo. Y sobre todo no quería yo volver a resbalarme hacia el pecado. Pero ¿qué pasa a veces con muchos cristianos? Empezamos a ser evangélicos, ¿verdad? Empezamos a agarrar una onda evangélica, ¿verdad?, cristiana, ¿verdad? No, ya sé orar, ¿verdad? Ya sé, ya conozco citas bíblicas, ya sé cómo comportarme, ¿verdad? Y empezamos a alejarnos del Señor. Y la Biblia dice que el Señor es la fuente de la vida eterna, de la salvación y de la vida eterna. Hay una escritura que me encanta mucho y que con esa Dios dio parte, forma a mi vida y mi ministerio, que es Juan 5, 39 y 40, donde le dice el Señor a los fariseos: ustedes estudian diligentemente las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. ¿Cuál vida eterna se refería? A la vida eterna que proviene de parte de Dios, la vida espiritual, eterna, perfecta, incorrupta, divina, que solamente Dios puede dar, que solamente el Señor. Y luego dice: pero las escrituras me señalan a mí y ustedes no quieren venir a mí para recibir esa vida. Cuando yo leí esto y el Señor me habló, ahí me quedé así.
Porque a veces ya después de algunos años de cristiano, ¿verdad? Te empiezas a confiar y Señor, gracias en este día, bendito seas, amén, aleluya, te damos gloria, Señor, por tus maravillas, misericordias. Y agarras una jerga evangélica, ¿verdad? Una forma de hablar más estructural. Pero ya no lo haces con intensidad, con profundidad, ¿verdad? Y espiritualmente te alejas del Señor. Y cuando eso pasa, te empiezas a resbalar. Te los digo por experiencia. Y la Biblia lo enseña también. Y como decía, ¿verdad? Todos tenemos a diario batallas contra la carne, el pecado, las tentaciones, etcétera, etcétera. Y tristemente muchos de nosotros a veces estamos siendo derrotados a diario por el pecado, ¿verdad? Por el pecado que hay en nuestras vidas, por el pecado que a veces se empieza a anidar en la mente, en el corazón, ¿verdad? Y a veces ese pecado empieza a atar a la gente y los empieza a dominar de tal manera que no pueden ya dejar de pecar, ¿verdad? Con todo respeto lo digo para los que nos están viendo, para los que estamos aquí, pero por ejemplo a veces hay hombres que en algún momento dado tuvieron la mala idea, después de haber sido salvados, redimidos, de ir de metiches a ver muchachonas ahí, muchachonas pobres que no tienen ni ropa para vestirse, ¿verdad? Que andan con unas minifaldas hasta acá y unos top crop. Sí, pues como son pobres, pobrecitas, no tienen para vestidos completos ni faldas completas, ¿verdad? Dice, ay, pobrecita, voy a orar por ella, Señor, y ponen manos a eso, Señor, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y al rato iban otra vez de metiches, y al rato iban hasta que el pecado los ata. Sí, ¿verdad? No, necesitan disciplina, que sinvergüenzas, y se quedan atados, ¿verdad? Algo que no debería de ser, porque como vimos hace 8 días hablamos acerca de que somos, desde que tú crees en Jesús, te arrepientes y entregas tu vida a Cristo, en ese momento, aparte de que naces de nuevo, de que eres salvo, ¿verdad? De que eres hijo de Dios, pasas a ser, ¿qué? Ciudadano del reino de los cielos. Eso dice la Biblia, eso lo vimos hace 8 días. ¿Tú ves hace 8 días? No, ¿verdad? Vino, ya me acordé que creo que por ahí viene. Hace 8 días hablamos de que una persona, un cristiano, en el momento que se arrepiente y se entrega a Cristo, pasa a ser ciudadano del reino de los cielos. Su nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? El registro de los habitantes de un reino, en este caso del reino celestial. Y obviamente una persona que se vuelve a resbalar al pecado, pues ya es algo que no le va, ¿verdad? Es algo que no es conveniente que se comporte así. Pero aún así mucha gente vuelve a quedar atada por el pecado, ¿verdad? Y no sabe cómo salir de ahí, ¿verdad? No sabe qué hacer para poder liberarse. ¿Cuál es la clave del éxito para que los cristianos nos podamos mantener en victoria sobre el pecado cada día y cumpliendo plenamente la voluntad de Dios? Hay 2 cosas principalmente, por favor, a ver si está ahí la diapositiva. Dale la siguiente, por favor. ¿No está? Bueno, espérate un tantito. Hay 2 cosas principalmente. Y esto no me lo estoy sacando de la manga, esto es Biblia. Número 1, para que el cristiano se pueda mantener a diario. Ya no estoy hablando de una persona que se le está evangelizando apenas y que no ha sido salva. Estoy hablando de un cristiano convertido, arrepentido, bautizado, ¿verdad? Que ya se congrega, que lee la Biblia, pero que tiene batallas a diario con el pecado, porque todos batallamos, ¿verdad? Algunos batallamos, ¿verdad? Y algunos hemos superado ya el pecado, pero no dejamos de batallar, porque no vamos a dejar de batallar con el pecado hasta que seamos redimidos de este cuerpo contaminado por el pecado, cuando seamos glorificados, venga Cristo Jesús y nos levante con un cuerpo glorificado. En ese momento seremos totalmente puros en espíritu, alma y cuerpo. ¿Queda claro? Eso es lo que dice la palabra. Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. Eso es lo que dice la palabra. Primero que nada, para que podamos mantenernos en victoria sobre el pecado y poder cumplir verdaderamente la voluntad de Dios todos los días, lo primero es la mano poderosa del Señor. O sea, la ayuda poderosa del Señor, que es la que nos fortalece, nos socorre, nos empodera para poder vencer al diablo, la tentación, ¿verdad? La carne que hay en nosotros y mantenerlo a raya. ¿Se va a ir? No se va a ir hasta que te mueras o hasta que venga Cristo si te toca
arrebatamiento. Pero necesitas mantenerlo a raya, ¿verdad? Como cuando se está saliendo un perro bravo, tú tienes un perro bravo y está en la puerta empujando, quieto, quieto. No, capaz que hasta lo patea el pobre perro. Y número 2, la otra es tal como dice la escritura que leíamos al principio. ¿Cuál es la escritura que leímos al principio? Segunda de Crónicas 16, verso 9, la primera parte dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometidos con Él. La palabra fortalecer en el hebreo es la palabra kazak. Kazak, que significa fijar algo, agarrar, ser fuerte, valiente, fortalecer, curar, ayudar, fortificar, sostener, reforzar, ¿verdad? Dice: los ojos del Señor recorren la tierra para fortalecer, para sostener, para ayudar, para mantenerte en pie, ¿verdad? Contra el pecado. A los que tienen, ¿a quiénes solamente? Un corazón totalmente comprometido con Él. Yo no escribí la Biblia, pero Dios dice eso. Solo el que tiene el corazón totalmente comprometido conmigo es al que yo voy a ayudar. Ahorita vamos a ver unos casos. Y esto es precisamente, ¿verdad? Primero que nada, todo cristiano necesita la ayuda del Señor, la fortaleza espiritual que proviene de parte de Dios a través de Cristo Jesús, para apuntalarnos en nuestro interior y mantener el pecado a raya, controlado, dominado, para poder obedecer. Primero necesitas la fortaleza espiritual del Señor para poder ser obediente. Y si eres obediente, tienes todo. Porque la Biblia enseña que lo que lo que hace que Dios derrame su bendición es la obediencia, tal como dice Deuteronomio capítulo 28. Y obviamente ningún ser humano, ningún cristiano es capaz por sí solo, primero que nada, de librarse del pecado, ni tiene el suficiente poder para mantener su vida controlada, su vida victoriosa, ¿verdad? Y en vida eterna. Primero que nada necesitas a Cristo para poder ser salvo del pecado. Y número 2, también necesitas a Cristo, ¿verdad? Todos los días para poder mantener al pecado a raya. O sea que en todo momento necesitamos al Señor. Pero cuando la persona, ¿verdad? Cuando la persona desea de todo su corazón agradar a Cristo Jesús, pero se da cuenta, ¿verdad? Porque hay algunos que se dan cuenta, bueno, a algunos les cuesta menos trabajo dominar el pecado, pero a otros nos cuesta más, a lo mejor más trabajo dominar el pecado, y se da cuenta que tiene una debilidad, que se siente débil, que hay cosas que lo atraen, hay cosas que lo arrastran, ¿verdad? Porque no todo el mundo batalla con los mismos pecados, pero de que batallan. Y desgraciadamente algunos ya no son batallas, algunos ya son masacres en su vida. De verdad. Conozco y en algún tiempo de mi vida yo tuve un extravío espiritual tremendo. Que algún día les contaré por qué causas, ¿verdad? Algunas causas ahí, ¿verdad? Doctrinales y espirituales tremendas que había. Pero bueno, cuando la persona se da cuenta, ¿verdad? Se da cuenta, entonces dice: Señor, yo no puedo con esto, pero yo te pido, te suplico que tú me fortalezcas, que tú me ayudes, y yo te prometo, yo me comprometo contigo, que si tú me das esa fortaleza, yo voy a cumplirte en esto, yo te voy a obedecer en esto. Comentaba yo hace unos días acerca de que después de que me convertí, todavía tenía yo un mal hábito, un vicio, una mala maña, que era el cigarro. Por la gracia de Dios, al nacer de nuevo, pude dejar el adulterio, las drogas, el alcohol, el robo, el hurto, las malas palabras, ¿verdad? Porque vino una regeneración, pero la maña del cigarro no. Tardé como 8 o 15 días, no podía yo dejarlo. Y un día se me ocurre decirle: Señor, te pido por favor, yo me comprometo que si tú me das la fortaleza, yo dejo el cigarro. Me salí a trabajar, yo era taxista, trabajaba de noche. Tuve un problema, una diferencia, me sentí mal, ¿verdad? Lo clásico: ay, me siento mal. Pues ¿qué hago? Pues un cigarro. Señor, me das uno. ¿Cuál ese uno? Fueron como media cajetilla. Llego a la casa, abro la Biblia, yo no sabía ni leer la Biblia, pero abro la Biblia y encuentro Eclesiastés capítulo 5, donde dice: cuando hagas una promesa, un voto al Señor,
no tardes en cumplirla, porque el Señor no se complace en los insensatos que prometen a la ligera y no cumplen. Esa palabra, te hagan de cuenta que fue como un cachetadón así. De veras, me dio una vergüenza, sentí una vergüenza. Dije, Señor, ¿qué hice? Señor, perdona. Le dije, Señor, te prometo, ahora sí te prometo que si a partir de hoy tú me das esa fortaleza, yo jamás y nunca vuelvo a probar un cigarro. Y hasta el día de hoy, por la gracia y la misericordia y la fortaleza del Señor, no he vuelto a probar un cigarro. Sansón tenía su melena, ¿verdad? Que era símbolo de su pacto. Yo también tengo mi melena, que es eso, no volver a probar un cigarro. Yo he dicho, yo podría caer en todos los pecados, a lo mejor, pero el día que yo tocara un cigarro, Señor, ahí sí estoy perdido, me va a pasar lo mismo que a Sansón, ¿verdad? Que no es el caso, ¿verdad? Que no es el caso. Ahora, cuando la persona entiende que no puede por sí mismo y decide hacer un compromiso, un pacto con el Señor, y le dice, Señor, ayúdame, porque yo reconozco que yo soy débil en mi carne. Mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Señor, ayúdame. ¿Qué hago? Señor, ayúdame. Solamente tú puedes socorrerme. Y haces un compromiso con el Señor. ¿De qué? De que si Él te fortalece, dejas ese pecado. ¿Pero qué es un compromiso? Un compromiso es una obligación contraída, una palabra dada por una persona que se compromete o es comprometida con algo o con alguien para realizar fielmente lo pactado. Eso es un compromiso. A veces es de palabra. Normalmente los compromisos deben de ser firmados, ¿a poco no? Sí, porque las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero con el Señor no vas a ver, Señor, bájame una tablita, ¿verdad? De esas de piedra, no. Son de palabras, son pactos con el Señor, compromisos. Entonces, cuando el Señor Jesús ve ese pacto, ese profundo pacto y compromiso en tu corazón, ¿verdad? En lo profundo de tu corazón, ve que estás dispuesto de todo corazón a obedecerlo, pero no puedes, entonces es cuando Él viene y extiende su mano poderosa. O sea, hace que su gloria y su poder se extienda hacia tu vida para fortalecerte y poder mantenerte firme contra el pecado, pero solo cuando es de todo corazón. De hecho, eso es algo que le pasó a un rey, ¿verdad? Hubo un rey, el rey Asa. La historia del rey Asa, que está entre los capítulos 14 y 16 de Segunda de Samuel, ¿verdad? Que de ahí se desprende esta cita, la cita principal, la cita primaria, ¿verdad? La Biblia nos enseña que después de que el rey Asa sube al trono, él decide de todo su corazón comprometerse con Dios, comprometerse con el Señor para honrarlo, obedecerlo y agradarlo en todas las cosas. Entonces, en consecuencia, el Señor se decide a respaldarlo y fortalecerlo, en especial contra sus enemigos. Vamos a estar viendo unas citas bíblicas y vamos rápido, ¿verdad? Vamos rápido porque ya me extendí un poquito como la verdolaga, ¿verdad? La primera cita bíblica es un capítulo, es Segunda de Crónicas, capítulo 14. Versículo 1 al 15. Dice de la siguiente manera. Dice, cuando Abías murió, el padre de Asa, y se lo enterraron en la ciudad de David. Después su hijo Asa lo sucedió en el trono. Hubo paz en la tierra durante 10 años. Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. ¿Por qué? Porque tenía su corazón comprometido con el Señor. Lo quería agradar. Quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos, destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Versículo 4. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor Dios de sus antepasados y que obedeciera su ley y sus mandatos. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares de incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces el reino de Asa disfrutó un periodo de paz. Durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá y nadie estuvo en guerra contra él porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. O sea, él agradaba al Señor y el Señor lo fortalecía y lo protegía, ¿verdad? Versículo 7. Asa le dijo a la gente de Judá: construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres y puertas y barras. La tierra aún nos pertenece. ¿Por qué? Porque buscamos al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Para buscar al Señor de todo corazón
debes de tener un fuerte compromiso en tu corazón hacia Él. ¿Sí? Porque si no es fuerte el compromiso, te vas a levantar a las 6 de la mañana y en vez de agarrar la Biblia y arrodillarte para orar, vas a agarrar el celular para ponerte a ver el Face. ¿Miento o digo la verdad? ¿Qué más? Punto y seguido. Así que continuaron con esos proyectos hasta completarlos. El rey Asa tenía un ejército de 300,000 guerreros de la tribu de Judá, armados con grandes escudos y lanzas. Tenía un gran ejército de 280,000 guerreros de la tribu de Benjamín, armados con arcos y escudos pequeños. Ambos ejércitos estaban constituidos por hombres de guerra bien entrenados. Versículo 9. Cierta vez, un etíope llamado Sera atacó a Judá con un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra. Lo superaba, ¿verdad? Por mucho. Aparte de eso, eran etíopes, eran unos negrotes, así yo creo, fuertesotes, que de un cocotazo derribaban a un israelita, ¿verdad? Los israelitas no son tan chaparros, ¿verdad? Son como de unos 80 más o menos, pero aquellos a lo mejor eran como 2 metros, ¿verdad? Trabados así. Sáquese por ahí, ¿verdad? Los habían derribado, pero bueno. Dice, avanzaron hacia la ciudad de Maresa. Por eso Asa desplegó sus ejércitos para la batalla en el valle del norte de Maresa. Entonces Asa clamó al Señor su Dios: oh Señor, nadie sino tú puedes ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. ¿Por qué lo respaldó el Señor? Porque Asa estaba comprometido. En la historia de los reyes de Israel, hubo reyes que estuvieron comprometidos, que siguieron el buen ejemplo de su padre, de su antecesor, ¿verdad? De su ancestro David. Y hubo malos reyes que siguieron el ejemplo de los reyes paganos. Los que estaban comprometidos con el Señor siempre los respaldó, los fortaleció, los ayudó. Pero los malos reyes les dio una patada. Que Dios te bendiga. Versículo 13. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron reagruparse. El Señor y su ejército los destruyeron, y el ejército de Judá se llevó un enorme botín. Mientras estaban en Gerar, atacaron todas las ciudades de la región, y un terror de parte del Señor se apoderó de la gente. Como resultado, también se llevaron un enorme botín de esas ciudades. Además, atacaron los campamentos de los pastores y capturaron muchas ovejas, cabras y camellos antes de regresar a Jerusalén. En respuesta, ¿verdad?, a la fe del rey Asa y a su compromiso, a su pacto con él, ¿verdad? ¿Sí? El Señor le dice lo siguiente. Segunda de Crónicas, siguiente capítulo, capítulo 15, dice: luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escucha, Asa, le gritó. Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor, escuchen cómo dice: el Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. En pocas palabras, tú estás comprometido conmigo y quieres obedecerme, yo te fortalezco, pero aparte de que te fortalezco, una vez que te doy la fortaleza, la fuerza y el poder de mi espíritu, me sigues y sigues obedeciéndome, yo voy a permanecer contigo. Porque a veces pasa que Dios clamas, gimes, tienes un problema, te lo resuelve, te sana de una enfermedad mortal, y ya una vez que te sanó, te restauró, te sacó del hoyo donde estabas, ya agarras monte y ya no permaneces. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Acuérdense de eso. Cada vez que lo busquen lo encontrarán, pero si lo abandonan, ¿qué? Él los abandonará. La doctrina reformada, ¿verdad? Las falsas doctrinas reformadas enseñan, por ejemplo, en el calvinismo, la perseverancia de los santos enseña que una vez que eres salvo, siempre salvo, y hagas lo que hagas, no va a pasar nada, porque como fuiste sellado con el Espíritu Santo, nunca te será quitado el Espíritu Santo, y al final Dios te va a redimir, ¿verdad? Es una mentira.
La Biblia dice que no es así. En el mundo evangélico hay que tener cuidado, amados hermanos, ¿verdad? Que nos están viendo, los estamos aquí, debemos tener mucho cuidado porque hay muchas enseñanzas que parecen bíblicas. ¿Cómo dijo? No, pero ¿Cuál? La perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos es parte de un sistema doctrinal del calvinismo que es el famoso Tulip, es la total depravación, la elección incondicional, la gracia irresistible, la expiación limitada y la perseverancia de los santos, que simplemente expresa esa doctrina, salvo siempre salvo. Aunque te dan un argumentazo, te echan un rollazo, al fin y al cabo es de que salvo siempre salvo y hagas lo que hagas, nunca vas a perder la salvación. John MacArthur dice, que es hipercalvinista, dice: si tú eres predestinado, ¿verdad? Porque esa es otra herejía del movimiento de reforma, de las iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, anglicanas, luteranas. Si eres predestinado, serás siempre salvo. Y si eres predestinado, dice MacArthur, aunque te pongan la marca de la bestia, o aunque te suicides, te vas al cielo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice en Apocalipsis que el que se ponga la marca de la bestia, ya, que Dios te bendiga, que tu nombre será borrado del libro de la vida. Eso dice Dios. MacArthur dice otra cosa. Al fin no. Y como dice el pastor Juan Manuel Vaz, dice, todos los hombres de Dios parecen bíblicos hasta que en la iglesia el pueblo se pone a leer la Biblia. Bueno, ¿dónde me quedé? Dice, si lo abandonan, los abandonará, ¿verdad? Versículo 3. Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades, pero cada vez que estaban en dificultades se volvían al Señor Dios de Israel y lo buscaban y lo encontraban. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. Pero en cuanto a ustedes, dice, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Manténganse en unidad, en compromiso con el Señor. Cuando Asa oyó este mensaje de Azarías el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que habían conquistado en la zona montañosa de Efraín. Además reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo, porque en un periodo anterior el pueblo de Judá se había apartado del Señor y se habían metido a la idolatría y abandonaron el templo, abandonaron el culto al Señor y se volvieron idólatras, se rompieron su compromiso con el Señor y por eso les fue mal. Antes de Babilonia, obviamente, ¿verdad? Versículo 9 dice: después Asa convocó, y aquí es donde se empieza a poner buena la cosa, convocó a todo el pueblo de Judá y de Benjamín junto con la gente de Efraín, Manasés y Simeón, que se habían establecido entre ellos. Pues muchos de Israel, o sea del reino del norte, cuando se divide Israel se divide en dos. El reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur se llamaba Judá, y estaban aliados Judá y Benjamín, ¿verdad? Dice, pues muchos de Israel se habían mudado a Judá durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. La gente se reunió en Jerusalén a finales de la primavera durante el año 15 del reinado de Asa. Ese día sacrificaron al Señor 600 cabezas de ganado y 7,000 ovejas y cabras del botín que había tomado en la batalla. Y versículo 12, escuchen. Luego hicieron un pacto de buscar al Señor Dios de sus antepasados con todo el corazón y con toda el alma. Decidieron que todo el que se negara a buscar al Señor Dios de Israel sería ¿qué? Ejecutado. ¿No copelas? No cuello. Y en aquel entonces, cuando decían, el que se niega a buscar, el que anda de pagarlo, ¿verdad? Prendiéndole una velita a San Juditas o a la Virgencita, cuello. Fuera hombre, anciano, fuera joven o anciano, hombre, mujer. Versículo 14. Con gran voz hicieron un juramento de lealtad al Señor, al estruendo de las trompetas y al fuerte toque de los cuernos de carnero. Todos en Judá estaban contentos con el pacto, porque lo habían hecho ¿qué? De todo corazón,
se habían comprometido con el Señor de todo corazón a buscarlo intensamente y aparte de buscarlo, a agradarlo cumpliendo su palabra, su ley, a mantenerse puros ritualmente, ¿verdad? A no hacer cosas indebidas, a no robar, a no fornicar, a no meterse en la prostitución ritual, etcétera, etcétera. A no sacrificar a sus hijos a Molo, ¿verdad? Y el Señor les dio descanso de sus enemigos en todo el territorio. El rey Asa quitó a su abuela Maca de su puesto de reina madre porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Cera. Versículo 16. ¿No corrió? Es que se durmió el siguiente. ¿Qué era el poste obsceno? ¿Conocen los obeliscos? El que está en Washington y el que está aquí también. Ese es un símbolo fálico, o sea, una representación del miembro viril. Eso es una obscenidad. Era parte del culto a los dioses paganos, a Baal y a Cera. Dice, derribó el poste obsceno, lo hizo pedazos y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos allá en Israel, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel durante toda su vida. Me gusta esto como dice, se mantuvo totalmente fiel durante toda su vida, hasta cierta etapa, ¿no? Porque la historia cuenta otra cosa. Esto es muy rápido, leamos esta cosa. Es que el tiempo me está comiendo. Pero no nos dejan leer. Dice, llevó al templo de Dios la plata, el oro, versículo 18. Llevó al templo de Dios la plata, el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Siguiente. Así que no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. En estos dos capítulos que acabamos de leer, hay algo que quiero destacar fuertemente, que es el compromiso, el pacto y el compromiso de todo corazón del rey Asa para con el Señor, y en contraparte el Señor le respondió respaldándolo. Lo respaldó, lo fortaleció, lo ayudó, ¿verdad?, a hacer todo lo que quería para agradarlo. Porque antes que él hubo reyes que quisieron poner en paz al pueblo y no pudieron. ¿Verdad? Hubo reyes que hasta los nobles, ¿verdad?, le decían cállate rey, y les daban casi de cachetadas. Pero él, no, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero quitar los altares paganos, Señor, ayúdame, ¿verdad? El Señor le daba gracia, favor, autoridad, etcétera, etcétera, para cumplir con la voluntad del Señor. ¿Sí me van agarrando la idea? Y mientras él se mantuvo firmemente comprometido con el Señor siempre lo ayudó. Pero, vámonos a ver, bríncate una cita bíblica que es Juan 15, bríncatela, Juan 15, 4 y 5, bríncatela. Hasta donde dice el caso de Elí, segunda de Samuel capítulo 2. Elí era un sacerdote, ¿verdad?, de la línea arónica. Era un profeta, sacerdote y juez a su vez de Israel, que durante, vamos a ver, la imagen por favor, durante su ministerio, ¿verdad?, cuando él era joven, fue un siervo fiel al Señor y recto en sus caminos, él, viejito. Pero dice la Biblia que tenía dos hijos, cuando envejeció tenía dos hijos, y cuando envejeció los puso como jueces de Israel, como sacerdotes asistentes, o como pastores asistentes asociados para que no. Pero estos, dice la Biblia, que eran unos sinvergüenzas, corruptos, abusivos, que hasta se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del templo, o sea, abusaban de ellas sexualmente. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, en la iglesia hay hombres así y líderes. No sabe cuántos pastores y líderes conozco que ya no los hermanitos, que son lo que el diablo empeñó y no regresó a sacar de vez. Algo como la carne de cochino. Pero es lo mismo, gloria al Señor. Y entonces Elí, ¿verdad?, dice la Biblia que cuando ya era anciano, aparte de que era anciano, dice que era muy gordo, era demasiado gordo. La palabra gordo en hebreo es la palabra kabed, que significa pesado, tanto en sentido positivo, ¿verdad?, pesado, o sea, pesado de cuando pesas, pesado de influencia, pero en sentido negativo, ¿verdad?, kabed habla de que eres malo, de que era malo, severo, difícil, necio, entorpecido, ya estaba entorpecido, a lo mejor tenía mucho colesterol en la azotea,
ya no le subía el agua al tinaco, ¿verdad? Decía otro, insensible, sobrecargado de terquedad, ¿verdad? Y entendiendo espiritualmente, cuando dice que era cabel, que era gordo, ¿verdad? Espiritualmente podemos entender que él se había aflojado el paso en su vida espiritual, había quitado el pie del acelerador de su vida espiritual, se había entorpecido y endurecido espiritualmente, y por ende su compromiso con el Señor se diluyó, se aflojó, se volvió tibio. Y sus hijos, que eran tremendos, mañosos, abusivos, ¿verdad? Que violaban a las mujeres, ¿verdad? Dice la Biblia, dice la Escritura, que en vez de reprenderlos, de darles sus cachetadas, ¿verdad? De quitarlos del puesto, de castigarlos, aún de darles cuello por sus pecados, nada más los regañaba y decía: hijitos, por favor, no sean así, muchachitos, el Señor los va a castigar. Ya, viejito, cálmate. Ay, bueno, está bien. Y como consecuencia, con Dios no se juega. Como consecuencia de ello, ¿verdad? De la falta de compromiso hacia el Señor y su santa voluntad, el Señor lo condena. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 27. Vámonos rápido porque ya vamos atrasados. Esa trivia bíblica a veces está buena, pero nos quita tiempo. No la vamos a quitar. Primera de Samuel capítulo 2, verso 27 en adelante. Dice lo siguiente: un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo: así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas quemaban en mi honor. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Porque luego llevaban las ofrendas y el sacerdote tenía derecho en la ley a un pedazo en específico de los sacrificios, ¿verdad? Pero venían los ayudantes de los hijos de Elí, y le metían el trinche y sacaban lo que se les pegaba su regalada gana. Eran abusivos. Dice: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo? Versículo 30. Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo haya prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me sirvan siempre. Yo, el Señor de Israel, lo afirmo, y escuche lo que dice. Estas son palabras que se me han quedado aquí grabadas siempre en mi mente y en mi corazón siempre, y que me han ayudado, me han bendecido. Dice: yo honro a los que me honran. El que tiene un compromiso fuerte con el Señor, fuerte de verdad, que sabe que no puede, pero desea agradarlo y obedecerlo, y dice: Señor, ayúdame porque no puedo con este pecado, ¿verdad? No puedo con esta mala maña, Señor. El Señor dice: porque yo honro a los que me honran. Vienen, te fortalece, te ayuda, o bien te saca de una bronca, un problema, te ayuda a restaurar tu familia, tu matrimonio. Dije que no íbamos a meternos tanto en lo natural y material, pero también. Pero ¿qué es lo que a Dios más le importa? Lo espiritual, que vivas en santidad. Porque si vives en santidad y en obediencia, lo demás viene por añadidura. ¿Qué dice en Deuteronomio 28? Si ustedes guardan fielmente mis mandamientos y los ponen por obra, estas bendiciones les seguirán. No tienes que andarlas correteando, te van a perseguir. Dice: y yo humillo a los que me desprecian. Otra versión, la Reina Valera, dice: en poco serán tenidos. O sea, te humillará, te despreciará. Es peligroso, es muy importante y muy peligroso. Muy importante aprenderse esto y muy peligroso pasarlo por alto. El que anda deshonrando al Señor en su vida, el Señor lo va a humillar. 31. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de sus descendientes llegará viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará viejo. Siguiente.
Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y abatirte el alma. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy esta señal, le dice: tus dos hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Pero yo levantaré un sacerdote fiel. ¿Quién fue ese? Samuel. Que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás te faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivan vendrán de rodillas, le rogarán que les dé una moneda de plata o un pedazo de pan, le suplicarán darme algún trabajo sacerdotal. Y esa condena y maldición no tardó mucho, se cumplió. Se cumplió. Un día dice la Biblia que se desató una guerra contra los filisteos, y dice el pueblo de Israel: vamos a llevar el arca de la alianza, ¿verdad? El arca del pacto al campo de guerra. Pensaban que Dios estaba con ellos. Llevan el arca al campo de batalla, ¿verdad? Estaban los filisteos, los israelitas: amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Quién vive? Cristo. Dice que hasta la tierra temblaba y los filisteos dijeron: ya llegó el Señor, ya vino el arca, pues el Señor está con ellos, nos va a hacer pedazos. Oh, sorpresa. Dios permitió que les dieran una arrastrada, ¿verdad? Hicieron una matazón, capturaron el arca y de paso mataron a Ofni y Finés, los dos hijos de Eli. Y cuando estaba el viejito, ¿verdad? Dice que ya era ciego, muy gordo y anciano, estaba sentado, ¿verdad? Dice que le temblaba, el corazón le temblaba de miedo por el arca, ¿verdad? No le preocupaban los chamacos, le preocupaba el arca. Dice que viene uno y le dice: ¿qué crees? ¿Qué crees? Dice: perdimos, nos revolcaron, ¿verdad? Nos ganaron 20-0, ¿verdad? Le ganaron 20-0 a la selección mexicana. Ah, no, perdón, me resbalé, perdón, hermanos. Ya me estoy desconvirtiendo. No es cierto. Nos dieron una revolquiza, nos mataron casi a todos. Y le dice: y mataron a tus hijos. Le he dicho: ¿eres tú? Pero cuando le dijeron: y se llevaron el arca, dice que la impresión se va para atrás y que se muere. Y ahí no acabó la desgracia. Su nuera estaba embarazada y cuando se enteró, abortó, nació el niño muerto. Le pusieron Icabod, que significa sin gloria. Porque Israel se quedó sin gloria, sin la gloria, se quedó la gloria. ¿Es malo romper el compromiso con el Señor? ¿Es malo aflojar el paso? Mucha gente dice: no pasa nada. ¿Qué tanto está bien? Y yo siempre les digo: no juegues, compórtate en amor verdadero, misericordia, bondad, humildad, compórtate en pureza, en santidad, en justicia. No puedes, pídele la ayuda del Señor para que te fortalezca, y todos los días búscalo y obedécelo, porque el día que aflojes el paso como Elí, ya te cargó pilas. Porque cuando el pecado nos empieza a cegar, nos empezamos a deslizar. Ahí va el pecado. Hasta que te viene el quebrantamiento, sáquese. Algunos se levantan del quebrantamiento, algunos ya no. Algunos inclusive son desechados. Porque Jesús dijo: mi Padre corta de la vid toda rama que no da. Pero siguen congregándose. Sí, pero ya lo cortaron. ¿Por qué te das cuenta? Por su forma de vida y por todas las cosas que le pasan. Y también hay que tener mucho cuidado con las falsas doctrinas, con las herejías. Hay tantas falsas doctrinas, ¿verdad? Que, bueno, es otro tema, no es el tema de hoy. ¿Por qué pasó todo esto? Porque Elí diluyó su compromiso, su pacto con el Señor. Y el compromiso con Dios tiene dos aspectos. Creo que eso sí está ahí, ¿verdad? Vamos a una diapositiva que está ahí. Escuchen, el compromiso con el Señor tiene dos aspectos fundamentales. El compromiso que se hace en lo profundo del corazón, cuando te dispones de todo corazón a honrar, a obedecer a Dios con algo. Y lo segundo, no menos importante, yo considero que más importante, llevarlo a la práctica todos los días y fielmente. Porque a veces, ¿a poco no? Los domingos, ¿verdad? Dan una prédica de exhortación y de arrepentimiento.
pasan al altar. Yo luego veo las iglesias, ¿no? Como tienen esa mala maña que pasan al altar y ahí hasta dejan todo embarrado de mocos en el altar. Hermano, voy a hablar por usted, Señor, nomás se suben al coche y ya se les atraviesa un taxi, hasta en lengua te oran, pero lenguas demoníacas, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Tu compromiso, tu pacto? Dice, hay una escritura que dice, el amor de ustedes, o sea, el amor a Dios, dice el Señor, el amor de ustedes hacia mí es como la neblina matinal que pronto se desvanece. Mucha gente los domingos solo hace muchas promesas y tiene muy buenas intenciones, pero el resto de la semana rompe todas esas promesas y abandona sus buenas intenciones de honrar al Señor y siguen viviendo mal. Aunque el Señor lo haya fortalecido el domingo, ¿verdad? Le haya dado el poder, el resto de la semana, tierra y libertad. Y en alguna ocasión alguien atinadamente dijo lo siguiente: la carretera al infierno está llena de buenas intenciones que nunca se cumplieron fielmente. Está pavimentada con buenas intenciones que nunca se cumplieron fielmente. Más vale, dicen a veces, no prometer que prometer y no cumplir, pero si prometes, cumple. ¿Cómo se manifiesta nuestro compromiso con el Señor? A ver si está una diapositiva ahí. ¿Cómo se manifiesta el compromiso con el Señor? ¿Cómo se manifiesta tu compromiso con el Señor? ¿Cómo lo llevas a la práctica? O sea, ¿cómo lo ves en la vida práctica, en la vida diaria? Número 1, por la calidad, escuche, y cantidad en tu obediencia, de vivir en santidad, o sea, de que verdaderamente tú digas, sí estoy viviendo en santidad, estoy viviendo en justicia, en misericordia, en fidelidad, en pureza. ¿Lo obedeces siempre o lo obedeces de vez en cuando? Si lo obedeces siempre, la cantidad y calidad de tu obediencia, de tu compromiso, pacto y obediencia con el Señor es como debe de ser. Con Dios no hay áreas grises. O estás con Él, o estás en su contra. Por la intensidad y la cantidad de tiempo con que lo buscas. Somos cristianos que oramos 5 minutos en la mañana, ¿verdad? A las 6 de la mañana, de 6 a 6:05, y de 6:10 a 6:30, el cuarto para las 7, estamos en el Face. No te pares, ¿no? ¿Cómo se manifiesta también tu compromiso con el Señor, con Dios? Por las formas y calidad en que lo sirves. Hay gente que cuando ama al Señor y quiere honrarlo, ¿verdad? Está comprometido con Él, busca cualquier forma de servirle en algo. Híjole, no tengo un ministerio, pero tengo un coche, voy a llevar gente a la iglesia. Panchita, la llevo allá a mi iglesia, mire, para que vaya usted escuchando la palabra de Dios. No, amigo, vamos, ahora la trepa, yo la llevo a Panchita, Juanita, Pablito. Ahí anda, ¿no? Un ejemplo, tonto, pero es un ejemplo. ¿Qué hace falta, verdad? ¿Qué hace falta en la iglesia? Pues hace falta darle una barridita, ¿verdad? A ver, pásenme la escoba. Llega al baño y híjole, aquí está sucio, va por el trapeador. Allá donde yo trabajé en una congregación muy grande que se llama Amistad y Vida, cuando era antes de ser jefe de mantenimiento, llegaba yo a los baños, veía yo todo asqueroso y me pesaba en mi corazón ver asqueroso el baño, sin ser nada. Bueno, sí éramos edecanes ahí, ¿verdad? Éramos fieles. Agarraba el trapeador, la cubetita y tas, sin que nadie me dijera nada. Yo sé esa cadena de gente en el baño. Eso hacíamos, sin que nadie nos dijera nada. Pero eso de dónde viene? Del corazón, de cada quien. Por las formas y calidad en que le sirves, por la intensidad con que predicas el evangelio, su evangelio. Ya, ¿verdad? Hay gente que cuando verdaderamente tiene comprometido su corazón con el Señor y con el reino del Señor, con el reino de los cielos, a todo el mundo le anda hablando de Cristo, a todo el mundo le habla de Cristo. Busca la forma. Cuando eres comerciante se te dificulta, porque es, si este es católico, ¿verdad? De hueso colorado, cucaracha de escuela, de iglesia,
Híjole, si le evangelizo se me va a ir. Pero llega el momento que le buscas y cuando se da la pauta de hablar de algo espiritual le caes un macho. Si es que la palabra del Señor dice esto, que solamente hay vida eterna en Cristo, y como dice la palabra en Timoteo, solamente hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, y ahí ya le metiste el evangelio, ¿verdad? Sí, nos tenemos que arrepentir. Y también como por tus aportaciones en tiempo y también obviamente monetarias para su obra. Yo conozco gente, y no estoy diciendo que se haga esto aquí ni en ningún lugar, ¿verdad? Pero conozco gente que ha dicho vamos a vender todo, lo vamos a entregar a la iglesia y vámonos de misioneros. Eso lo vamos a hacer, algún día lo vamos a hacer. Ya tenemos planeado en nuestro corazón que cuando nuestra hija se vaya a trabajar, no sé, en unos 5 o 10 años, que Dios les bendiga, vámonos a misionar. Queremos honrar al Señor de esa manera, queremos servir al Señor por todo el mundo. Bueno, no por todo el mundo, pero por lo menos por México, ¿eh? No, pero Dios te da oportunidades, te enlazas con uno y luego te enlazas con otro y te vas enlazando y ahí te vas. Cuando te das cuenta ya estás en China, en la cárcel, ¿verdad? Gracias. O allá, no, a mí un día, sí, tengo que acabar, pero a mí un día tomamos un curso de misiones y dice el pastor, dicen que yo tengo facciones así como de árabe, ¿no? Como de Medio Oriente. Y dice, estaba así, yo estaba por ahí, y es que está de Puebla, ¿verdad? De allá de la iglesia más grande allá de Puebla, están solicitando un misionero para Medio Oriente. Y yo decía, sí, como nada más que allá en la ventana de 10:40, si te agarran, te meten a la cárcel, hasta te puedes matar, no, pues oraré por él, Señor. Ahí estaba el pan, pero dije, no, oraré por él mejor, Señor. Y recordemos, como decía al principio, ¿verdad? A ver si está una cita bíblica, por último. Acuérdese de esto. Con esto terminamos. Los ojos del Señor, esta es una verdad infalible, innegable y diaria. Los ojos del Señor todos los días, ¿verdad?, recorren la tierra para fortalecer solamente a quienes, a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Nada más. Dios no tiene favor, Dios no es, dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas. Es cierto, Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. El que se acerca a Él lo busca y lo busca y lo honra, el Señor lo honra. El que lo menosprecia, el poco será tenido. Lo humilla. Así que depende de quién, del Señor. Nosotros. Ya teniendo el perdón, la salvación y la vida eterna, cuando te arrepentís y te entregaste a Cristo, ya tienes todo. De ahí en adelante ya es, como creo, platicaba yo con alguien, no sé a quién le decía, que una vez que venimos a Cristo, no va a venir el Señor y te va a decir, ándale, mijo, ándale, mi chiquito, lo voy a limpiar porque ya se hizo popó, ¿verdad? Vale, siga. No, papá. Ya te salvé, ya te perdoné, ya te di vida eterna, te restauré, te llené del Espíritu Santo. Órale, papá, camínale. Cuando te caigas, yo te levanto, pero órale. Así es. No lo digo yo. Bueno, sí lo digo yo, pero también lo dice el Señor, ¿no? Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza porque ya me extralimité un poquito, perdón. Ya quería yo que adoráramos al Señor, pero ya tenemos algunos que irnos, ¿verdad? Hacia continuar con nuestras actividades de este día. Solamente vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y vamos a despedirnos. Si puedes, ponme ahí una instrumental, si se puede, si no. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por este día. Yo creo de todo mi corazón, como siempre me has enseñado, que cuando permites que nos reunamos en algún lugar y algo se predique, Señor, es porque tú quieres que tu pueblo, Señor, te escuche a ti, y es por dos razones principales. O porque estás a punto de hacer algo y estás preparando a tu pueblo, Señor, para ese tiempo, o porque ves que tu pueblo está fallando y está adoleciendo en algo y lo estás exhortando a que se vuelva a ti, Señor, a que se acerque a ti y en este caso, en este día, a que se comprometa fielmente contigo, Señor. Yo te pido, Señor, de que de los que estamos aquí y de los que nos están viendo a través de la red social, Señor,
Si alguno de mis amados hermanos aquí y allá, Señor, y hasta donde llegue esta palabra, esta enseñanza, está batallando en su vida espiritual, Señor, específicamente está siendo derrotado por el pecado, por la carne, por malos hábitos, porque el diablo ya lo está oprimiendo inclusive, Señor. Yo te pido que te apiades y te conmiseres de ellos, Señor, y los levantes del suelo, Señor, los levantes del polvo. Pero también te pido, Señor, que tú hables a sus corazones y que les muestres que a menos que ellos se comprometan fielmente contigo de todo corazón y cumplan todos los días, mantengan su pacto, su compromiso, obedeciéndote, Señor, todos los días, yo te pido, Señor, que a eso los ayudes, no les subas mucho, por favor, los fortalezcas, los animes, los llenes del poder de tu Espíritu para que nos podamos mantener en victoria contra el pecado. Porque sabemos que lo único que nos puede descalificar delante de ti es el pecado. Si nosotros pecamos empedernidamente, tú nos vas a quebrantar y hasta nos puedes desechar. Pero si nos mantenemos fieles y obedientes, comprometidos contigo, tú siempre nos llevarás de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. No en una vida, un lecho de rosas, ¿verdad? Porque estamos en el mundo y tenemos que crecer a través de las pruebas, pero sí nos sacarás adelante de victoria en victoria. Te pido por la vida de mis hermanos que están aquí, los que están allá, Señor, y los que nos estarán viendo, que cada día nos ayudes, nos fortalezcas con el poder de tu Espíritu Santo y nos llenes de tu gloria, de tu poder, Señor, para poder vivir en victoria sobre el pecado todos los días y poder mantener nuestro pacto, nuestro compromiso contigo, Señor, de agradarte y obedecerte en todo momento. Bendícenos en este día, Señor, y el resto de la semana que inicia hoy. Hoy inicia la semana, Señor, este primer día de la semana, que es el día de reposo para nosotros. Por eso te honramos en este día y te rogamos que el resto de la semana nos bendigas en la ciudad, nos bendigas en el campo, que nuestro trabajo sea bendito, Señor, que todo aquello, Señor, sobre lo cual pongamos nuestras manos sea bendito, Señor, que nuestros hijos sean benditos, Señor, que el fruto de nuestro trabajo sea bendito, Señor, que tú nos guardes y nos protejas en todo momento, Señor, en todo lugar, Señor, que aunque el enemigo venga por un camino contra nosotros, salga huyendo, Señor, y todo esto, como dice tu palabra, en función y en base de lo que te obedezcamos o de que te obedezcamos. Entendemos que si te desobedecemos y somos pecadores, pecaminosos, nos vas a entregar, nos vas a abandonar, pero no queremos eso, Señor. Nos comprometemos fielmente contigo a obedecerte todos los días de nuestra vida y sabemos que tú nos honrarás fortaleciéndonos todos los días. En el nombre de Jesús te damos gracias. También, Padre, en el nombre de Jesús queremos honrarte con una ofrenda, como dice tu palabra, Señor, sin manipulación, sin coerción, conforme hayamos decidido en nuestro corazón y conforme tú nos hayas prosperado, Señor. Te la damos con todo nuestro corazón, Señor, en esta hora, Señor, para los gastos de tu obra en este lugar y otras cosas que haya que comprar para este ministerio. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, te bendecimos. Amén, amén y amén.